Buenos días. Primeramente queremos agradecerles por la asistencia a esta conferencia. Ahora voy a dar una breve reseña de la doctora Villamariz. La doctora Villamariz realizó sus estudios en la Universidad de La Laguna, España, y obtuvo su licenciatura en el año 1995. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en astrofísica en la misma universidad en España y obtuvo su doctorado en el 2001. Posteriormente, en el 2011, obtuvo un grado de maestría en física teórica y matemática en la Universidad Autónoma de Madrid, y ha trabajado en el Instituto de Física Teórica de la misma universidad. Lleva realizando muchos trabajos de investigación, principalmente en lo que tiene que ver con la estructura a gran escala del universo. Y actualmente la doctora Villamariz es investigadora Prometeo del Observatorio Astronómico de Quito de la Universidad Politécnica Nacional. Entonces, le cedemos la palabra a la doctora. Hola, a ver, voy a poner el volumen. Buenos días a todos. Veo que prácticamente nadie, solo un par de personas estuvieron en la primera parte de esta serie. Unos pocos. Ahí pone Mapeo de Galaxias 2. La primera parte la di en el mes de octubre. Era como una introducción relativamente extensa a cosmología para poner el marco de por qué tiene interés hacer mapas con las posiciones de las galaxias. Entonces, para poder justificar entre la audiencia que es nueva el interés del trabajo, os voy a introducir otra vez, pero más rápido, la parte de cosmología, y luego ya entraré un poco más en detalle en lo que son los surveys de galaxias, los sondeos para determinar las posiciones de las galaxias en el universo. Y entraré un poco en cuáles son los problemas técnicos que se tienen a la hora de elaborar estos mapas. Entonces, esto de aquí es una especie de resumen de cómo pensamos que ha evolucionado el universo desde que comenzó hasta hoy. Lo voy a poner aquí ya que el cable me lo permite. Aquí, en este eje de aquí, tenéis la evolución en el tiempo. Esto es el tiempo. Esto es una especie de representación donde aquí tenemos el tiempo y en este eje de aquí tenemos el llamado factor de escala, que es una manera de medir cuál es el tamaño del universo a lo largo de su evolución. No es que el universo tenga esta forma de trompeta, es una manera de representar todo el volumen del universo y cómo evoluciona con el tiempo. Como veis aquí, pensamos que el universo tiene una edad de unos 14.000 millones de años. Empieza aquí, después de la singularidad inicial, tenemos una zona muy pequeña, que puede ser de unos 10 a la menos 24 centímetros, muy pequeña. No tiene partículas, es simplemente una región pequeña del espacio-tiempo que está poblada con una densidad de energía que es un campo cuántico, no es un campo clásico. Esta densidad de energía muy alta tiene cierta probabilidad de adquirir, sabéis que los campos cuánticos son estadísticos, fluctúan, entonces tiene cierta probabilidad de adquirir una presión negativa. Las presiones negativas en términos de relatividad general y de tensor energía-momento son equivalentes a repulsiones, a gravedades repulsivas. Esto hace que la región inicial de 10 a la menos 24 centímetros crezca exponencialmente, crece muy rápido. La velocidad a la que están separándose los puntos entre sí es supralumínica. Y hay una fase muy corta, de unos 10 elevado a menos 37 segundos, se calcula más o menos. Todas las fases de evolución del universo posteriores a esta fase de aquí son bastante especulativas, entonces los números que os doy son una idea, no es algo que haya que tomarse como estrictamente lo que digo, exactamente lo que digo. Pero después de una fase muy pequeña de expansión muy rápida, que es la que llamamos fase inflacionaria, el inflatón, este campo, esta densidad de energía decae
y la expansión comienza se decelera. Aquí la expansión es acelerada, el crecimiento es muy rápido y a partir de entonces veis cómo efectivamente el factor de escala crece, pero no crece tan rápido hasta que llegamos a una región como por aquí, que el factor de escala vuelve a crecer otra vez de manera acelerada. Entonces, el hecho de que la expansión sea acelerada desde esta zona de aquí, esto es aproximadamente hace unos 6.000 millones de años, es algo que se sabe, ha sido merecedor del premio Nobel, es algo que se sabe desde finales de los años 80, finales de los años 90. Y bueno, a partir de ese momento las galaxias se están separando mucho más rápido, o el espacio-tiempo en el que están embebidas las galaxias está expandiéndose más rápido que en la fase anterior. Esta fase de aquí es muy importante, es cuando la radiación de fondo de microondas se produce. Ahora mismo WMAP es un satélite que ya no está funcionando, el satélite que está haciendo este tipo de trabajos ahora se llama Planck, y son satélites que miden la emisión en microondas en todo el universo, en toda la esfera celeste. Y se hacen representaciones de toda la esfera celeste, como que se abre la esfera celeste en dos dimensiones, se hacen representaciones de este estilo. Y en realidad, bueno, se puede, sí, el early universe, el universo temprano es todo lo que ha ocurrido antes de la fase de producción de los fotones del fondo cósmico de microondas, y la evolución posterior es la que es como más establecida. La evolución anterior es un poquito más, ¿cómo se dice? Hay más elucubración en esa parte. Entonces, esta fase de aquí, entre el momento en el que la inflación termina y el momento en el que se producen los fotones del fondo cósmico de microondas, lo que tenemos es, yo os decía, al principio tenemos una región bastante pequeña con una densidad muy alta que crece muy rápido. De repente esa densidad de energía de alguna manera se libera, se llama la fase de reheating, donde esa energía que está metida o contenida en el campo pasa a calentar el espacio-tiempo y comienzan las fases posteriores de formación de todas las partículas que conocemos ahora. Tenemos el universo que se sigue expandiendo no tan rápido, la expansión produce que el material se enfríe, y con el enfriamiento del material se va como aglomerando primero las partículas más pequeñas y después las más grandes. Primero se producen las partículas fundamentales del modelo estándar, los electrones, fotones muy energéticos porque todavía estamos muy calientes, los neutrinos, los quarks, en fin, todas las partículas del modelo estándar. Después de las primeras partículas, las más ligeras, comienzan a producirse los primeros hadrones. Según el universo se va enfriando, se van agrupando los primeros quarks para formar los primeros hadrones, entre ellos los protones y los neutrones. Según el plasma se sigue enfriando, los primeros protones dan lugar a los primeros núcleos atómicos, sobre todo el núcleo de hidrógeno, que es el más sencillo, que es un protón solo y un neutrón. Sí. Los primeros núcleos, cuando el material se sigue enfriando, los primeros núcleos empiezan a poderse recombinar con los electrones que siguen sueltos por ahí. Esto empieza a ocurrir, la primera fase de formación de átomos de hidrógeno ocurre cuando el universo tiene unos 100.000 años, todavía no son millones. Está relativamente frío, entonces lo que tenemos es que los protones, los núcleos de hidrógeno y los electrones están relativamente fríos y no tienen la energía suficiente como para que la atracción que tienen colombiana, porque tienen cargas distintas, pueda ser vencida por las velocidades térmicas. Entonces lo que tienes es que se van encontrando y se van quedando pegados y se forman los primeros átomos de hidrógeno. Sabéis que la recombinación, cuando tú juntas un protón y un electrón para producir un átomo de hidrógeno, libera un fotón de 13,6 electronvoltios, un fotón ultravioleta, y estos fotones, no en el ultravioleta sino en el infrarrojo, son los que se liberan un poco más tarde. Cuando la formación de los átomos de hidrógeno va procediendo en el universo, empieza como en una edad de 100.000 años, os digo, cuando estamos en 400.000 años,
la formación de hidrógeno se ha producido bastante y los fotones que se van liberando ya no interaccionan con el resto de la materia. Simplemente la selección eficaz con el resto de componentes de la materia en ese momento es baja y lo que hacen es que continúan viajando sin interaccionar. Esa es la fase que llamamos de decoupling, donde se desacoplan los fotones del resto del plasma cosmológico. Y esto es lo que ocurre aquí. Decoupling es este momento, el momento en el que los fotones que se han liberado por la creación de los átomos de hidrógeno dejan de tener con quién interactuar en el gas y continúan viajando prácticamente sin interaccionar hasta nosotros, prácticamente sin interaccionan pero poco. Y por eso los podemos detectar hoy y nos traen información de cómo era el universo cuando ellos se desacoplaron, que lo interesante es como la información que tenemos que está más atrás en el tiempo del universo. En este momento, efectivamente, lo que tenemos son los átomos de hidrógeno que se han formado, también se forma un poco de helio, un 25% de lo que se forma es helio, el resto sobre todo es hidrógeno y luego hay una proporción pequeña de isótopos de hidrógeno y de helio y también de litio 7, pero es marginal la proporción de lo que no es hidrógeno. Entonces esta fase de aquí, bueno, hay una cosa que se me olvidó en la otra charla, vino una chica a preguntarme, gracias a Dios, y os lo voy a decir hoy. Una de las, igual que los fotones de microondas se desacoplan en este momento, la materia oscura, que es algo que de momento no os he introducido, pero ahora os contaré. Bueno, supongo que sabéis. ¿Alguien tenéis idea de lo que es la materia oscura? La introduzco un poco. Bueno, el caso es que ahora aquí, cuando nos ponemos a medir velocidades de galaxias en cúmulos o velocidades dentro de una galaxia, cómo rotan las cosas dentro de una galaxia, nos damos cuenta de que si habitualmente uno está acostumbrado, si tú piensas en el sistema solar, por ejemplo, y piensas en las órbitas de los planetas, tú sabes que las órbitas de los planetas se deben básicamente a cuáles son la masa del Sol y la masa del planeta, y también de todo el resto que están alrededor, pero básicamente se debe a la masa que está generando el campo gravitatorio en el que se mueve el objeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a nivel de galaxias, y tenemos una galaxia que está rotando, y medimos las velocidades de las cosas que rotan a distintos radios dentro de la galaxia, nos damos cuenta de que esas rotaciones son mucho más rápidas que lo que la masa que hay dentro de la órbita puede explicar. Eso ocurre a nivel de galaxias y también ocurre a nivel de cúmulos de galaxias, cuando miras las velocidades con las que las galaxias se mueven dentro de los cúmulos. Entonces, pues tenemos una cantidad de masa en estos sistemas que podemos medir, que la vemos y podemos saber cuánta masa es. Tenemos unas velocidades en estos mismos sitios que son mucho más altas de lo que esa masa puede explicar. Entonces decimos, bueno, debe haber una materia que es oscura porque no la vemos y es materia porque tiene efecto gravitatorio, y eso es lo que llamamos materia oscura, que esto es algo que se viene hablando sobre la materia oscura. El primero fue Zwicky, no sé si es en los 30 o algo así, como las primeras pistas. Ahora es algo que se ha establecido, que existe, pero se llama materia oscura porque no sabemos lo que es. Sabemos los efectos que tiene, como que la conocemos de manera indirecta. La materia oscura no puede ser, tal y como os lo he contado, no es la materia que conocemos, no es la materia que brilla, que es la que forma todas, la materia bariónica que forma todos los objetos que vemos en el universo, que nos forma a nosotros, que forma todo esto. Tiene que ser algo que está fuera del modelo estándar y es algo bastante más, bueno, como algo que está fuera del modelo estándar, se formaría bastante antes de la formación de las primeras partículas fundamentales. Entonces, bastante antes de este momento de aquí, de desacoplo de los fotones de recombinación, se desacoplaría la materia oscura, que sí. Yo personalmente pienso que no, la materia oscura yo no creo que sea una partícula, pero eso lo pienso yo y una poca gente más. La mayoría de la gente que trabaja en física de partículas está trabajando en la posibilidad de que exista efectivamente una partícula, que hay varios candidatos, que sea efectivamente la responsable de este efecto que vemos, que es un efecto dinámico, ¿no? Entonces, la gente que trabaja la hipótesis de que la materia oscura realmente sea una partícula supersimétrica, en fin, bla, bla, bla,
Si te lo crees así, o si crees esta opción, estas partículas de materia oscura se desacoplan bastante antes y están presentes en toda la evaluación posterior. Y esto era para deciros que en esta fase de aquí, que llamamos las Dark Ages, las edades oscuras, lo que tenemos es básicamente materia oscura y este gas de hidrógeno y helio que se ha venido formando hasta este momento. No hay estrellas, no hay galaxias, el universo es una cosa relativamente grande ya, que se sigue expandiendo, se sigue enfriando, donde tú tienes básicamente hidrógeno neutro. Un poquito de helio también, un cuarto de helio, lo demás de hidrógeno. Y esta materia oscura que está desde el principio. Y esta imagen de aquí, no tengo aquí uno que esté cerca para explicaros, pero os voy a ir atrás. Esto de aquí es lo que veíamos así, es esta imagen, ¿no? Esto es una imagen de WMAP, no es la más reciente, pero es buena, sobre la radiación de fondo de microondas, y los diversos colores nos hacen referencia a variaciones en temperatura o en intensidad. En ese momento el universo no es absoluto, es casi homogéneo, porque estas variaciones en densidad o en temperatura están del orden de 10 a la menos 5, en temperaturas de 2,73 Kelvin o algo así. Estas variaciones en temperatura están en el orden de 10 a la menos 5, o sea que son variaciones muy sutiles, pero están aquí y se corresponden con zonas que son más densas y menos densas. Entonces, volviendo a lo que os decía antes, que está aquí, aunque no se vea, bueno, estas zonas que os decía, más densas y menos densas, son básicamente donde la materia oscura es más densa o menos densa, son aglomeraciones de materia oscura o zonas donde la densidad es menor. Entonces, en la edad oscura lo que tienes es este gas y a lo largo de toda esta fase de aquí lo que tienes es la evolución de estas perturbaciones en densidad. Estas perturbaciones en densidad que veíamos en la transparencia anterior, si haces evolución de perturbaciones sencilla con las ecuaciones de Friedman-Robinson-Walker, te sale cómo van desarrollándose, y lo que hacen, os podéis imaginar fácilmente que las zonas donde tienes densidades más altas aglomeran el hidrógeno, y es donde posteriormente se empiezan a formar las primeras estrellas en este momento aquí, que es cuando el universo tiene como unos 100 millones de años. Unos 100 millones de años empiezan a producirse las primeras estrellas, que son estrellas muy masivas. Las estrellas muy masivas, sobre todo en esta época, se forman bichos mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver más tarde. Como son mucho más grandes, evolucionan mucho más rápido y prácticamente todas ellas generan agujeros negros al final de su vida. Estos agujeros negros, os imagináis otra vez, teníamos como esta especie de... El universo es algo que se está expandiendo, tiene hidrógeno con unas zonas de sobredensidades que van aglomerando masa. En estas aglomeraciones de masa, cuando se forman las primeras estrellas, se comienza a emitir luz, que es esto que vemos aquí. Bueno, la vida de la estrella, cuando las estrellas masivas emiten luz, emiten mucha luz ultravioleta, que lo que hace es ionizar el gas que está en torno, que también empieza a emitir, o sea, una vez que ellas empiezan a emitir luz, hay un montón de otros mecanismos que empiezan a producir emisión de luz. La evolución de la estrella continúa, la estrella muere, deja un agujero negro. Este agujero negro, los agujeros negros sabéis que son cosas muy densas, crean muy fácil discos de acreción en torno, siguen aglomerando materia. Hay interacciones de agujeros negros con agujeros negros que empiezan a generar los agujeros negros de las galaxias. Se van formando las primeras galaxias. Un poco más tarde os decía que la formación de estrellas empieza como cuando el universo tiene 100 millones de años, que es como a Z14, Z redshift, que ahora os digo lo que es, 14. Un poco más tarde, a Z10, empiezan a formarse las primeras galaxias. Las primeras galaxias que se forman son relativamente pequeñas, irregulares. En algún momento en la historia de la astrofísica la gente se preguntaba si las galaxias pequeñas provienen de que primero se forma una grande que se parte en trozos, o es al revés, si las galaxias grandes
vienen de que tienes varias pequeñas que se juntan y te forman una grande. Entonces, si tú haces esta evolución que os decía antes, no hemos llegado a observar tan atrás, a Z14, Z10, se habrán observado algunos objetos puntuales, pero no hay algo estadístico desde luego tan profundo. Pero cuando tú vas observando galaxias desde aquí hacia atrás, vas viendo que las galaxias primeras que se forman son efectivamente más pequeñas, más irregulares, las galaxias más grandes se van viendo más tarde, y de inicio tú tienes galaxias individuales que se van formando, no de una manera aleatoria, sino cerca de las zonas de sobredensidad de materia oscura, las galaxias que de inicio están más o menos separadas van formando clústeres. Los clústeres de galaxias aparecen en edades posteriores de la evolución del universo. O sea, primero galaxias más pequeñas, luego galaxias más grandes y luego ya aglomeraciones de galaxias que son los clústeres. Y bueno, creo que esta es como la perspectiva de cómo evoluciona la formación de estructura en el universo, siempre de lo más pequeño al más grande, y efectivamente desde una región pequeñísima de 10 a menos 24 centímetros hasta el tamaño que tenemos ahora, que es una inmensidad, lo cual no deja de tener su magia, ¿no? Entonces, os he hablado de la materia oscura, que es esto que os decía que se ve en la dinámica de las cosas, pero no se puede explicar con la masa de los objetos que vemos. Entonces, hay una componente extra de materia que llamamos materia oscura. Cuando os decía que hace 6.000 años se observa que las galaxias empiezan a separarse entre ellas mucho más rápido, eso es algo que es un resultado observacional que se obtiene a partir de medidas de distancias con supernovas. Pero hay la explicación como más aceptada en la comunidad para explicar por qué ocurre esto, es una cosa que llamamos energía oscura, y que se parece un poco a cuando yo os hablaba al principio de la burbuja inflacionaria esta que tenía una presión negativa, que las presiones negativas son equivalentes a una gravedad repulsiva. En la Dark Energy es el mismo tipo de efecto, depende de cómo lo mires. Este efecto lo puedes ver como un efecto de tipo geométrico o lo puedes ver como un efecto de tipo energía. Si lo ves como un efecto debido a una densidad de energías, es esto, es una densidad de energía que tiene una ecuación de estado con una presión negativa, y eso es lo que está haciendo que las cosas se repelan más rápido recientemente que antes. Y bueno, esto de aquí, este 5% de aquí, es todo lo que vemos. O sea, lo que uno está acostumbrado a pensar como materia, que es todo lo que nos forma a nosotros aquí en la Tierra, todo lo que forman las estrellas, todo lo que forman las galaxias, en fin, todo lo que vemos, la materia bariónica, es en realidad solo un 5% del total del contenido en materia y energía que hay en el universo. Entonces, a mí esta gráfica lo que me dice es que actualmente en cosmología no sabemos prácticamente nada, ¿no? Entonces, esta es la composición que tenemos ahora, esta es la composición actual del universo, que es este quesito que está aquí arriba. Esta composición de aquí prácticamente no se ve, pero esto es en el momento en el que se formaron los fotones de microondas. En el momento en el que se formaron los fotones de microondas, aquí no sé si lo veis desde atrás, pero la mayoría de lo que hay en el universo es materia oscura. Este 15% de aquí en amarillo son efectivamente los fotones del fondo cósmico de microondas. Este color lila de aquí es un 10% de neutrinos. Los neutrinos son otras de las partículas fundamentales que también se desacoplan muy pronto, antes que el fondo cósmico de microondas también. Y en este momento el 12% de lo que hay es materia bariónica estándar. Esto es para que vierais en el momento donde empiezan las Dark Ages, donde todavía no hay estructura formada, la mayor parte de lo que hay es materia oscura, y es como una especie de campo donde tienes perturbaciones en densidad, que es lo que posteriormente aglomera materia para generar las estructuras. Y esto es lo que se ve en este vídeo de aquí, que me parece que es bastante ilustrativo, y ya me diréis vosotros a ver qué os parece.
se van a una región con mayor densidad, esa zona de ahí, y ver lo que pasa. Aquí está pasando el tiempo. Esto es una simulación donde el tiempo está yendo hacia adelante. Ahí se están formando las primeras estrellas. Aquí empiezan a formarse las primeras galaxias. Bueno, aquí ya se ven algunas espirales. Y ahora nos lo ponen otra vez en el eje temporal, para que lo veáis. Entonces esto es como procede la formación de estructura. ¿Me podré parar? Sí. La primera capa de aquí del fondo es el fondo cósmico de microondas con sus perturbaciones en densidad. Y fijaros que aquí, esta zona más oscura de aquí, que es una zona más densa, es la que va generando aglomeraciones de materia posteriormente. Y veis que al principio, en esta zona de aquí al principio hay más gas y posteriormente el gas va desapareciendo porque se va aglomerando en las galaxias. Bueno, creo que hasta aquí veis el interés que tiene los mapas que propongo hacer. Es una manera de estudiar el universo en profundidad y cómo ha evolucionado la formación de estructura, cómo se distribuyen las galaxias, en fin. Creo que esto justifica justifica el interés del proyecto, ¿no? Esto de aquí es el Sloan Digital Sky Survey, es uno de los sondeos de galaxias. Ahora mismo es el más numeroso, es el que tiene más cantidad de objetos medidos. Lo que os voy a mostrar aquí es un vuelo por el survey. Un survey de galaxias no es más que un catálogo donde tú tienes como 3 parámetros principales, que son un ángulo, otro ángulo, para posicionar tu galaxia en la esfera celeste, y luego necesitas el otro elemento, que es la profundidad. Con esos 3 elementos ya puedes situar la galaxia en tu mapa 3-dimensional si lo quieres hacer, o yo quiero hacer cortes 2-dimensionales a diversas profundidades. Con estos 3 parámetros ya puedo trabajar. Entonces, en el Sloan Digital Sky Survey lo que han hecho en este vídeo es como es un vuelo dentro del catálogo, con las posiciones reales medidas del catálogo. Lo que os he mostrado antes era una simulación de cómo procede la evolución, pero esto que os voy a mostrar aquí son posiciones reales, esto se ha medido. Y es como viajar dentro de este catálogo, donde también veis que se han preocupado de poner la morfología del objeto, incluso la orientación. Veréis que hay algunas espirales que están de frente, otras que las vemos de canto, se ven elípticas. Todo esto son posiciones reales. Fijaros que en el fondo se puede ver un poco como la estructura a gran escala. Cómo se distribuyen las galaxias cuando los miras como con un zoom muy grande, ¿no? Si pudiéramos viajar por el universo, podríamos ver algo así. Por aquí, por ejemplo, se pueden empezar a ver. Esta región de aquí, por ejemplo, ya es un cúmulo. Aquí ya hay una aglomeración de galaxias. Aquí otra vez está un cúmulo visto. Igual es otro, visto desde otra perspectiva. No sé los nombres, esto será uno, no sé si uno de estos será el cúmulo de Virgo, la verdad es que no lo sé. Pero es un poco complicado pararte a buscar cuáles son los nombres de las cosas que están aquí representadas. Entonces estos son datos reales. Esto es uno de los resultados de estos sondeos de galaxias. Entonces, os decía que un sondeo de redshift de galaxias o de posiciones de galaxias lo que hace es darte las posiciones angulares y luego la profundidad. Y la profundidad se mide con el redshift.
que os voy a explicar lo que es el redshift. Entonces, esta imagen de aquí es Andrómeda M31. Es una galaxia que está relativamente cerca de nosotros, se puede ver de hecho a simple vista, M31. Si nosotros sacamos un espectro, bueno, se ve mejor ahí. Si sacamos un espectro de M31, estas son las dos líneas de calcio, el espectro tiene este aspecto. ¿Le podríamos bajar un poco el volumen de esta cosa? Si esta misma galaxia M31, que está relativamente cerca de nosotros, la ponemos atrás, tenemos un objeto que está mucho más lejos del mismo tipo que M31, con lo cual tendrá el mismo espectro. A ver, mejor yo creo, ¿no? ¿Me oís igual así, no? No hay tanto ruido así. Si estamos observando una galaxia como M31, igual que M31, que debería tener el mismo espectro, pero está más lejos, que esto lo he representado que se ve más pequeña, el espectro está desplazado al rojo. Este es el espectro que vemos cuando la galaxia está relativamente cerca, y cuando te vas a objetos que están cada vez más atrás, el espectro se va corriendo cada vez más al rojo. Este resultado empieza a saberse en la historia en los años 20 con los trabajos de Hubble, y es la muestra de que el universo se está expandiendo, de que de hecho las galaxias que están más cercanas se están alejando de nosotros, hay como una especie de velocidad en la que unas se separan de las otras, y cuando te vas más atrás, las galaxias que están más atrás se están alejando de nosotros con velocidades todavía más altas. Cuando te vas más atrás, la separación es mucho más rápida y por eso el espectro está más corrido al rojo. Entonces, el hecho de que, bueno, prácticamente ya he justificado que cuando te vas más atrás, a redshifts más altos, te estás yendo más profundo. Pero otra manera de entender por qué el redshift, que es Z, esta Z de aquí, está relacionado con la profundidad es por esta relación que veis aquí. Esta es una relación que se obtiene de manera muy sencilla cuando tienes en cuenta, cuando calculas las geodésicas de los rayos de luz, bueno, te sale esta relación de luz. Entonces, A0 es el factor de escala hoy. En el que os pintaba antes es la medida del factor de escala hoy, A0. Y ADT es el valor que tenía el factor de escala cuando la luz que estamos observando en el espectro salió del objeto. Tenemos este objeto que está bastante lejos, la luz para que nosotros sacamos el espectro tardó no sé cuánto tiempo en llegar hasta aquí, entonces salió de allí hace no sé cuánto tiempo cuando el factor de escala del universo era precisamente este ADT. Y resulta que la relación entre el factor de escala ahora y el factor de escala en aquel momento es 1 más z. Entonces aquí efectivamente veis que cuando tienes redshifts más altos, estamos yendo a factores de escala más pequeños, estamos yendo cuando el universo es más pequeño sea más atrás. Entonces medir el redshift, que es algo que haces simplemente teniendo el espectro, estás teniendo una idea de cuál es la profundidad a la que está el objeto. Esto hablamos en micrófono. Si quieres calcular la distancia a la que están las galaxias, puedes utilizar esta fórmula de aquí, donde tienes que tener en cuenta estas omega m, omega lambda, están relacionadas con el quesito que os decía antes. Esto es la proporción de materia oscura y de materia bariónica que hay en el universo. Omega k está relacionado con la curvatura, ahora sabemos que omega k vale 0, esto se puede ignorar. Y omega lambda está relacionado con la proporción de dark energy, de energía oscura del universo. Entonces, si tienes si consideras estos parámetros del modelo cosmológico, tienes la z del objeto y tienes este otro parámetro del modelo cosmológico, que es el parámetro de Hubble, esto es una cosa que mide, es una medida de cuánto está creciendo el factor de escala en este momento, puedes calcular la distancia a la que está tu objeto. O sea, además de tener una idea de profundidad con z, puedes incluso determinar la distancia a la que está. Y ya tenemos los elementos ya he justificado qué interés tienen los redshifts, los Galaxy Redshift Surveys, los sondeos de redshift de galaxias. Básicamente necesitamos determinar las posiciones precisas donde están las galaxias, angulares y en profundidad con una medida de z y angulares simplemente observando. Hay dos maneras de medir la z. Lo que os he explicado es cómo se pueden medir los zetas espectroscópicos a partir de medir cuánto están desplazadas las líneas hacia el rojo.
pero también se pueden medir redshifts fotométricos. Los redshifts fotométricos son menos precisos que los espectroscópicos, pero son menos exigentes a nivel de sensibilidad de tus instrumentos. Entonces, los redshifts fotométricos suelen tener muestras mucho más amplias de objetos, suelen llegar más profundo. El análisis, yo no sé si diría que el análisis es un poco más sencillo, pero el caso es que efectivamente cubren una región del espacio mucho más grande, tienen muchos más objetos, llegan mucho más profundo, pero las precisiones con las que están determinadas cada una de las zetas de los redshifts es menor. Los redshifts espectroscópicos tienen las redshifts determinados de manera más precisa, pero suelen tener menos objetos y se quedan más cerca porque es más costoso. Para sacar un espectro necesitas tener mucho más luz, necesitas instrumentos más sensibles y se lleva como un poco detrás, ¿no? Se lleva después. Primero haces la fotometría y luego haces la espectroscopía. Y bueno, esta imagen que ya habéis visto no sé cuántas veces es una representación del eslogan Digital Sky Survey que os he mostrado antes. El vuelo ese que hemos visto, viendo objetos, se puede representar también de esta manera. Yo os decía que si tú ves aquí el telescopio estás observando el universo entero, necesitamos los dos ángulos y luego la profundidad. En estas gráficas lo que haces es tener en cuenta solo uno de los ángulos y apilar. Si yo fijo, bueno, aquí, estoy dando como la vuelta así, no es exactamente en este plano, porque es un plano de extensión recta, bueno, estos son tecnicidades, pero básicamente se puede pensar que yo divido toda la circunferencia esta de aquí, 0,4, bla, hasta 24. Entonces estoy eligiendo direcciones y luego la otra dirección lo que hago es que apilo todos los objetos que tengo en esta dirección, los pongo en el mismo punto aquí. Así es como puedo representar las tres dimensiones en dos. Y la última dimensión es esta. En esta dirección de aquí tenéis el redshift. Y veis que aquí esto es una representación hasta Z0.14. Entonces esto es un resultado del SDSS con la distribución de galaxias a gran escala y fijaros cómo se distribuyen. Fijaros que es como una especie de maraña con agujeros. Esto es como el universo, este es el aspecto que tiene a gran escala. Ahora os hago un pequeño paseo histórico por lo que se ha venido haciendo. En los años 50 se empezaron a hacer los primeros surveys de este tipo, pero el primer survey más parecido a los que hacemos ahora se publica en el año 83. Lo hacen en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics y este de aquí es el resultado último del 1998 con una representación como la que veíamos antes. Donde aquí tenéis la extensión recta, un pedazo de la extensión recta, no está toda la esfera, y aquí tenéis, en lugar de z, aquí han puesto velocidades. Y aquí me gustaría que os fijarais en esto de aquí, que es como una dirección que de repente está muy poblada de objetos, que parece curioso. Esto es algo de lo que voy a hablaros ahora. Entonces, este survey tiene 3 versiones que se van publicando progresivamente y al final el catálogo contiene unas 18.000 galaxias. Es relativamente poco profundo, está más o menos en Z0 y en términos angulares se cubre un octavo del cielo. Una curiosidad. Sí. ¿Sabes cuál es el grupo que hizo el survey? El grupo de survey. ¿Cómo se llama? Sí. Hay un artículo que se llama Kutsra. Aquí. Las personas. No, este es uno de los autores. Pero no sé, sí. Este creo que es del 83. Uno de los primeros autores. Este es uno de los primeros surveys. Luego tenemos en el año 2003 el 2 Degree Field Galaxy Redshift Survey. Veis que ahora se cubren muchas más galaxias, son 220.000 galaxias. Vamos un poco más profundo hasta Z.2
y se cubre una zona del cielo mucho más pequeña, un 90 del cielo. Los colores representan tipos de galaxias distintos. Las más azules son galaxias más jóvenes, las más rojas son galaxias más viejas, con población más envejecida. En esta representación, esta me gusta más. Esta región de aquí es la región que